¿Qué tal? Bueno, hoy traigo un maquillaje en tonos rosados. La sombrita principal es un tono dorado, pero luego todo lo demás va en rosas, colorete rosa, labial rosa, el resto de sombras son en rosita. Y nada, es un look muy fresco, muy de verano y espero que os guste. Quedaros hasta el final y me contáis en comentarios. Hola, ¿qué tal? Bueno, ya estoy por aquí, como os prometí, un vídeo nuevo en el canal. Vengo a cara lavada, me he puesto mi tratamiento Tan Wise 3D, ya con mi hidratante y demás, y voy a empezar el maquillaje. Ya sabéis, una prebase de maquillaje, esta de Mary Kay, además tiene tratamiento para el sol, lleva protección de un 15, amplio espectro, ya lo sabéis. Tiene una fórmula siliconada y nos va a ayudar a rellenar pues, todos estos poritos que podemos tener un poquito más abiertos, nos va a dar un aspecto muchísimo más uniforme. Así, sobre todo por esta parte de aquí, nos va a ayudar a que dure muchísimo más el maquillaje. Y bueno, voy a empezar corrigiendo un poquito la ojera con el corrector Under Eye, que nos va a ayudar a, bueno, pues sobre todo las ojeras así que son un poquito más azuladas, amoratadas, bueno, pues vamos a conseguir corregir muy bien el color. Me lo voy a poner sobre todo en esta zona de aquí, que lo tengo un poquito más oscuro. Y ahora con la brochita, bueno, yo aquí llevo en este neceser todas las brochas que necesito. Os voy a enseñar con esta brochita, que es la Cream Color, tiene la forma así de punta de flecha, la tiene así angulada, me va a ayudar muy bien para ir aplicando y difuminando el corrector, sobre todo en esta zona del lagrimal. Lo voy a aplicar solamente aquí. En la zona del contorno de ojos es preferible que no pongamos mucho producto para evitar que se nos marquen, bueno, pues todas esas líneas de expresión que a lo largo del día se va acumulando ahí el maquillaje, aunque hay truquitos para evitarlo. Ahora os voy a ir contando. Vale, dejo aquí la brochita y ahora lo que voy a hacer va a ser aplicarme la base de maquillaje. Esta base de maquillaje ya veis que es también Tan Wise 3D. ¿Vale? Yo la utilizo en un acabado luminoso, mi acabado es el 190 y lo voy a aplicar con la brochita para maquillaje. La brochita para maquillaje, como os digo, tiene una fórmula, un corte angulado, entonces nos va a ayudar a llegar a todas esas zonas de más difícil acceso. Pongo nada, poquita cantidad. Es mejor ir aplicando poco a poco y si necesitamos más cobertura nos ponemos una segunda capita en esas zonas donde necesitemos. Esta base de maquillaje es modulable, se acopla súper bien al color base de la piel, se adapta muy bien, no deja efecto máscara. Como os digo, es modulable, a la hora de ir aplicando podemos ir ajustando un poquito la cobertura que queremos en cada zona. Y bueno, sí es cierto que a mí me gusta ir aplicando así a pequeños toquecitos en lugar de arrastrar de manera más larga, porque queda mucho más natural. Por estas zonas que a lo mejor queremos más cobertura es preferible hacer como un efecto de punteo, para poder cubrir muchísimo mejor. Vale, ya estaría listo. Arrastramos un poquito hacia el cuello para que quede mucho más natural. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser empezar a maquillar los ojos. Entonces, lo que voy a hacer va a ser aplicar prebase de sombras, ¿vale? Para que la sombra que utilicemos, ¿vale? Dure muchísimo más tiempo, el color sea muchísimo más intenso y además a la hora de ir parpadeando a lo largo del día no quede esa rayita que a veces queda un poquito fea, ¿verdad?
nada, aplicamos esta cantidad, muy poquito, y lo repartimos entre los dos párpados. Hoy voy a hacer un maquillaje en tonos rosas, muy veraniego, muy natural. Vale, una vez que hemos aplicado la prebase, con una brochita plana, voy a utilizar una brochita plana que se llama All Over. Lo que vamos a hacer va a ser aplicar de esta paleta, a ver que nos moleste el reflejo, de esta paleta este color rosita clarito. Es un rosita palo, muy clarito, el mate. Y vamos a ir sellando toda la prebase que hemos aplicado, bien desde las pestañas, vamos subiendo párpado móvil, la cuenca, a toquecitos, párpado fijo hasta la ceja. Como os digo, es un tono natural, no es un tono piel porque no os veis, es un tono rosado, pero nos va a ayudar mucho a sellar la prebase de sombras que hemos aplicado para que luego las sombras que vamos a utilizar después difuminen muchísimo mejor. Ahora vamos a utilizar esta otra, que es un poquito más oscura. Esta sombrita es un tono dorado, es irisado, más oscuro, como os digo, es como un tono oro viejo. Y lo que vamos a hacer va a ser aplicarlo en todo el párpado móvil, a toquecitos, bien desde las pestañas hasta la cuenca. Todo el párpado móvil. De esta manera, a toquecitos, vamos difuminando, aplicamos y difuminamos. En el otro ojo también, para igualar un maquillaje con el otro. Y si necesitamos un poquito más de intensidad, nos damos una segunda capa, pero siempre que hayamos puesto la primera capa en el otro ojo, para ir iguales. Muchas veces empezamos a maquillar un ojo por completo y luego es muy difícil que el otro termine igual. Aplicamos una segunda capa para tener un poquito más de intensidad, que el color se vea mucho más vivo. De esta manera. Y ahora vamos a marcar la cuenca, vamos a darle profundidad al ojo. ¿Con qué color? Con un rosa mucho más intenso. Hemos puesto este dorado un poco para romper ese look, pero ahora vamos a utilizar esta brochita biselada para poder darle ese ángulo perfecto a la zona de la cuenca, y en lugar de una sombra vamos a utilizar un colorete, ¿vale? Este colorete es el Rock Rose, es un rosa fuerte. Cogemos de canto, ¿vale? La brochita la colocamos así de canto para coger el producto, y lo que vamos a hacer va a ser aplicar de esta manera y un poco con movimientos de limpia parabrisas ir borrando el corte de esta sombrita dorada que hemos aplicado en el párpado móvil para poder ir difuminándolo. Aplicamos en el otro ojo y para darle más intensidad primero maquillamos por completo, aplicamos en un ojo y en otro y la segunda capa después para ir igualando. Lo que conseguimos a la hora de marcar la cuenca, sobre todo si tenemos el ojo encapotado, como es mi caso, es que conseguimos que el ojo se vea mucho más grande. Marco bien ahí, en el hueso, y difumino con movimientos de limpia parabrisas. A toquecitos marco para que se tenga mucha más intensidad de este color rosado y difumino. Fenomenal. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer va a ser darle luz a la mirada.
con esta brochita que se llama Smoothger, es de punta de boli, es muy finita. Lo que vamos a hacer va a ser aplicar esta sombrita en tono piel irisada, es la llamada Crystalline, y la vamos a aplicar justo en el lagrimal. Vale, ahora lo que vamos a hacer va a ser marcar las cejas. Antes de nada voy a utilizar este gupillón de esta brochita dúo. ¿Vale? Gupillón por un lado, brochita biselada por otro, para retirar un poquito el exceso de maquillaje que pueda haber en las cejas. Y voy a utilizar este delineador que me encanta. Tiene una micropunta, es un delineador retráctil, ¿vale? Micropunta para ir peinando, para ir dibujando pelitos y poderle dar más intensidad y hacer ese marco a la mirada. Es muy importante que tengamos las cejas bien diseñadas, marcadas, de un tono similar a nuestro pelo natural, ¿vale? ¿Veis un poco la diferencia entre una ceja y otra? Que aquí parece que está como en el aire el ojo. Entonces es muy importante que tengamos bien marcada la ceja. No es necesario marcarla demasiado, es simplemente ir rellenando huequitos. Yo es cierto que tengo los pelos de las cejas bastante oscuros, pero las tengo muy despobladas. Entonces a la hora de la verdad pues se pierde la ceja. Es como si no tuviera. Fenomenal. Ahora, ¿qué voy a hacer? Volver a pasar el gupillón para difuminar el delineado de cejas y que quede mucho más natural. Uno de los trucos de los que os he hablado antes es, a la hora de aplicar el corrector, sellarlo, ¿vale? Pero antes de sellar el corrector voy a ponerme un poquito de iluminador, ¿vale? Voy a utilizar el mismo formato de corrector que hemos utilizado antes para corregir la ojera, pero en un tono beige, en un tono, un subtono beige, un poquito más claro de mi tono natural de piel. Entonces me voy a aplicar ahí, un triangulito y aquí. Y también en esta zona de aquí. Y con la misma brochita que hemos utilizado antes para difuminar el maquillaje, o bien con esta otra brochita de lengua de gato, a toques vamos fundiendo. Esta zona de aquí, aplicar el iluminador en esta zona me va a ayudar a levantar muchísimo más la mirada y sobre todo a limpiar la zona de debajo del ojo. Con cuidado de no borrar demasiado la sombra y listo. Y ahora sí vamos a sellar. ¿Qué vamos a utilizar? Polvos translúcidos. Unos polvos translúcidos muy finos que no acartonan para nada. Vamos a echar un poquito en la tapa y con una borla o con una brochita de pelo suelto lo que vamos a hacer es ir presionando. Yo lo hago de esta manera para que entre bien el polvo dentro de la brocha, ¿vale? Quitamos un poquito el exceso y a toquecitos, si fuera con una borla igual, ¿vale? A toquecitos vamos sellando. Ahora ya sí puedo maquillarme el párpado inferior y la máscara de pestañas, que sería lo que nos quedaría del ojo. Bien, antes de la máscara de pestañas yo siempre me aplico un preparador. Para que tengan muchas más vitaminas las pestañas,
sea mucho más fácil de rizar, y voy a aplicar la nueva máscara de pestañas, las Love Hanorama. Una primera capa para engrosar la pestaña. Bien desde la raíz. Y una segunda capa para darle longitud. Haciendo movimientos de zigzag, vamos a conseguir un efecto abanico muy chulo. Recordar que esta máscara de pestañas es resistente al agua y las pestañas aguantan perfectamente todo el día. Ahora, sin cerrar nada los ojos y esperando a que seque muy bien la máscara de pestañas, lo que voy a hacer es, con esta brochita, la que hemos utilizado con el rosa, la biselada, para marcar la cuenca del ojo, voy a volver a coger el colorete, el Rock Rose, y me lo voy a aplicar en el párpado inferior. Por todo el párpado, desde el lagrimal hasta el final. Y ahora voy a coger el otro más oscurito, el dorado, el que hemos aplicado en todo el párpado, y me lo voy a aplicar de la mitad del párpado hacia afuera. De esta manera. No estamos utilizando delineador, pero sí estamos enmarcando más la mirada. ¿Qué nos quedaría? Marcar pómulos y maquillar los pómulos. Vamos a utilizar este contorno mate en un tono marrón grisáceo, es el latte, para darle sombra en la zona del pómulo. Vamos a utilizar la brocha de colorete, que tiene 3 zonas de aplicación: la zona para contorno, la zona para colorete y la zona para iluminador. Justo debajo del hueso, desde la patilla hasta donde empieza el ojo. Debajo del hueso, desde la patilla hasta donde empieza el ojo. Con la parte más plana de la brocha vamos a poner el colorete, el mismo que hemos utilizado como sombra de ojos, el Rock Rose, y lo vamos a aplicar justo debajo del iris. ¿Vale? Debajo del iris, por encima de donde hemos puesto el contorno, y difuminamos hacia arriba. Y ahora sí, el iluminador, vamos a utilizar este otro, el Glaze, que es un tono beige, dorado, irisado, con brillito. Lo vamos a utilizar con la parte más alta de la brocha. ¿Dónde lo vamos a aplicar? Justo encima del hueso del pómulo. Y difuminamos. Tener en cuenta que los iluminadores, todo lo que es en polvo irisado, cuanto más frotemos, más brillo va a salir. ¿Vale? Ahora vamos a ir a los labios. Vamos a utilizar este delineador en un tono coral, retráctil, un rosita clarito, y delineamos. A mí siempre me gusta rellenar un poquito.
porque luego el acabado con el labial es mucho más natural. Y nos vamos a poner uno de los nuevos labiales. Este es el Trade Matte Pink, ¿vale? Es un rosa clarito, pero a la vez es bastante intenso. Y ya estaría el look. ¿Qué os parece? Ahora os voy a dejar por aquí los datos y si necesitáis cualquier cosa ya sabéis que podéis poneros en contacto conmigo en los datos del final. ¡Chao!